Yo llegué la primera vez a Tierra Lojana, pisé Tierra Lojana en 2005, pero tenía el conocimiento ya del pasado, que aquí hubo un fenómeno histórico muy interesante, que no fue revelado suficientemente. Cuando llegué a Loja, había un grupo pequeño que tuvo interés sobre el tema, ya, con el liderazgo de Dr. Félix Paladines. Pero los demás tenían un rechazo fuerte en contra del tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta a ellos. Es cientos de años de educación que no querían saber nada. No querían saber que supuestamente vienen de origen que no es católico puro. No es hipótesis, es tesis. Porque cuando llegué aquí me dijeron hipótesis. No es hipótesis, es tesis. Claro, que una parte de la población lojana, y no solamente la población lojana, vienen de origen de gente que se convirtieron a la fuerza al catolicismo en el siglo XV, en la época de la Inquisición. El origen sefardí. El origen es de judíos que vivieron en España y Portugal y se convirtieron en la época de la Inquisición a la fuerza al catolicismo. Ellos ya no vinieron aquí como judíos, vinieron acá como forzados, es el término correcto. Vinieron de Lima, no vinieron directamente de España, porque recordamos que en aquella época habían solamente burros, no aviones. ¿Sí? Claro. Entonces marcharon de Lima por la Inquisición, que empezó a perseguirles también en Lima, vinieron a Loja y fundaron la ciudad. ¿Y cuántos aproximadamente llegaron, se supone, desde Lima para la fundación de Loja? Dicen 5.000. 5.000, que es una cantidad muy enorme, ¿no? Para la época. Claro, porque recordamos que en Loja al principio del siglo XX vivieron en la ciudad más o menos 6.000 habitantes. Entonces 5.000 es una... Pero parte de ellos también salieron de Loja a muchos lugares. La cosa que me llamó a mi atención es la doble vida que tenían en el pasado lejano, entre la fundación de la ciudad de Loja hasta más o menos el año 1700. Ellos tenían doble vida. En sus ¿Dentro de casa? Una. Sí. Y afuera otra. Sí, ellos eran muy católicos afuera. Fueron los primeros que pisaron la iglesia. Pero dentro de su hogar, con conciencia y sin conciencia, yo debo explicar y aclarar, ellos mantuvieron en una manera secreta todavía la fe judía.